Han sido al menos 3 los mensajes del Papa importantes, de extraordinario valor que ha pronunciado en los últimos días. Uno de ellos ha sido un mensaje, una carta enviada al prior de los camaldulenses, porque en la Camáldula se ha celebrado un simposio sobre el papel del obispo en una iglesia sinodal, un tema decisivo, porque naturalmente del papel del obispo se va a derivar el papel de los sacerdotes. León XIV ha definido en este mensaje al obispo como custodio con autoridad y testigo de la fe. Destacar, subrayar la importancia de la autoridad en la Iglesia, no del autoritarismo, es decisivo porque está en el centro de todo lo que significa la sinodalidad en este momento. Dijo también que si bien la sinodalidad exige la escucha y la participación de todos los bautizados, eso debe hacerse según la vocación de cada uno, lo cual implica que no hay que olvidar, de nuevo una cita literal de él, la autoridad conferida por Cristo en el colegio de los obispos con Pedro y bajo Pedro. Sinodalidad entendida, como ha dicho ya varias veces el Papa León, como una actitud de escucha, es que es imprescindible. No creo que nadie sensato tenga dificultades sobre esto. Sinodalidad entendida, como hacen algunos en Alemania, y no solo allí, como una especie de gobierno democrático de la Iglesia, sería ir en contra de lo que nuestro Señor de forma explícita quiso para su Iglesia, y eso es lo que reconoce el Papa en este mensaje. Segundo mensaje importante ha estado unido a la visita de Estado que el Papa ha hecho al Palacio del Quirinal, que es la sede de la presidencia de la República Italiana y que fue durante mucho tiempo el lugar donde residían los papas, el Palacio de los Papas en Roma. Ante la atenta mirada del presidente de la República, Mattarella, y de los representantes de todos los partidos políticos, el Papa defendió con energía a la familia, pidiendo para ellas el apoyo que necesitan para tener un trabajo digno, en condiciones justas y con atención a las necesidades vinculadas a la maternidad y a la paternidad. Es un hermoso mensaje. Por ejemplo, hablando de la tradición italiana, de la importancia que tienen determinadas palabras en la vida familiar, en la vida real de Italia. Padre, madre, dijo, hijo, hija, abuelo, abuela. Pidió que Italia no perdiera esa tradición, no perdiera sus raíces. Insistió en la necesidad de tutelar la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la vejez, hasta el momento de la muerte, rechazando así tanto el aborto como la eutanasia. Una vez más, un mensaje ante autoridades políticas, no es el primero que hace, defendiendo la familia. Un tercer mensaje lo ha dirigido en el marco de la FAO, esta organización dependiente de las Naciones Unidas que trabaja por un justo reparto de la alimentación en el mundo, sobre todo en las situaciones de más desastre. Después de recordar la enorme cantidad de personas que no comen ni lo mínimo, dice que él decía que se acuestan sin comer y son más de 600 millones y unos 1.200 millones, dice él, que no tienen una alimentación sana. El Papa denunció la persistencia de este hambre en el mundo, pero no solo pidió mayor colaboración real y no retórica de los gobernantes, sino que habló de Jesucristo y recordó que si bien el Señor dio este mandato a sus discípulos, dadles vosotros de comer, fue también Él, y solo Él, quien hizo el milagro de acabar con el hambre de la multitud que le rodeaba, multiplicando los panes y los peces. El hambre en el mundo, con palabras del Papa, es un escándalo intolerable. No podemos olvidar esto.
Lo decía hace unos días en su primera exhortación apostólica. No podemos olvidar la existencia de los pobres. Es un grito que clama al cielo, pero no hay que olvidar tampoco que los pobres tienen alma y que junto al pan que necesitan y que tenemos el deber de darlo nosotros como católicos junto a otros, está también la necesidad de ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Esto es lo que ha querido recordar el Papa y me parece importante que haya hablado de Jesucristo en ese foro y no solamente mensajes de solidaridad que también son necesarios. Pero eso no ha causado ningún revuelo, al contrario, son mensajes buenísimos. Sin embargo, sí que ha causado revuelo y malestar en algunos sectores un nombramiento que ha hecho esta semana. Ha nombrado al cardenal Kupik, el arzobispo de Chicago, la ciudad natal del Papa León. Le ha nombrado miembro de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Bueno, primero hay que decir que no todos, pero la mayoría de los cardenales ocupan algún cargo de asesoría dentro de los distintos dicasterios de la Curia Vaticana. El colegio cardenalicio es una especie de senado que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia, no llevando cada uno de ellos un ministerio que se llaman en el lenguaje eclesiástico un dicasterio, pero sí perteneciendo a esos dicasterios como miembros para asesorar al que gobierna el dicasterio. El cargo que le ha dado al Papa, el Papa al cardenal Kupik, siendo importante, un asesor del gobierno del Estado Vaticano, pues es menor comparado con otros. Es mucho más importante ser asesor, por ejemplo, de doctrina de la fe, del dicasterio de obispos o del dicasterio del clero, por citar solamente algunos ejemplos. Sin embargo, esto, que no tendría mayor importancia, incluso que podría haber sonado como un cierto relativo, entre comillas, desprecio al cardenal Kupik porque es un cargo de menor importancia que otros, ha causado malestar por el momento en que se ha producido. Hace apenas unos días, el cardenal Kupik estuvo en el centro de una polémica, porque decidió darle un importante galardón a un senado del Partido Demócrata Norteamericano, a un senador, del Partido Demócrata Norteamericano que se había distinguido efectivamente por su defensa de los emigrantes, pero que también se había distinguido por ser un político proabortista radical, por ejemplo, a favor incluso del llamado aborto por decapitación, que es cuando el niño al nacer ya ha sacado la cabeza, en ese momento le matan para poder aprovechar todos sus órganos. Este senador estaba excomulgado en su diócesis de origen y sin consultar a su obispo y sabiendo por supuesto esto, el cardenal Kupik decidió darle este premio. Eso molestó a muchos obispos, empezando por el obispo de su diócesis, que se enteró por la prensa, y al menos 10 obispos hicieron público su rechazo a este galardón. Pero esto no era todo, no fue todo. Se ha sabido y se ha publicado que fueron muchos más que esos 10 los obispos norteamericanos que escribieron a la presidencia de la conferencia episcopal de ese país pidiendo que se redactara un documento, una nota, protestando, lamentando el reconocimiento del galardón a este senador del Partido Demócrata. Y también, según lo que se ha publicado, aunque lógicamente de esto no hay pruebas porque era un trabajo en preparación, se estaba pensando en publicar esta nota de rechazo al galardón. Enterado de esto, como era natural, el nuncio, parece ser que, por supuesto, con la, digamos, opinión del Papa, si no el nuncio no lo hubiera hecho, pero parece ser que el nuncio intervino y el problema se zanjó cuando el senador decidió libremente renunciar al galardón. Pero
el prestigio del cardenal Cupich quedó ciertamente golpeado. Con este nombramiento hecho a los muy pocos días, Cupich acaba de estar en el Vaticano de visita oficial con el Papa. Con este nombramiento quizá el Santo Padre ha querido dar una de cal y una de arena. Si tuvo que intervenir para que se solucionara el problema que había levantado lo del galardón, ahora ha intervenido para darle una especie de caricia al cardenal, insisto, que es el de su diócesis de origen y con el cual también quizá tenga una buena relación, y esa caricia ha sido este nombramiento, aunque insisto, es un nombramiento de una categoría menor. Sin embargo, esto ha levantado una nueva polvareda en Estados Unidos, y así, por ejemplo, Monseñor Strickland ha denunciado este galardón y ha dicho, ha afirmado con esta frase tremenda que los lobos ahora llevan mitra. Una frase dura. Los lobos ahora llevan mitra, ha dicho Monseñor Strickland, y ha añadido: la fidelidad a la tradición y a la ley moral se considera ahora un obstáculo y no una luz. No han cesado, por lo tanto, las polémicas en Estados Unidos. Otra noticia de la semana ha sido la ratificación por parte del Papa en su cargo, en su puesto, a 4 presidentes de dicasterios. Les ha mantenido en el puesto hasta que concluya su mandato. Los mandatos, los encargos en el Vaticano son por 5 años, que por supuesto se pueden renovar por otro quinquenio si el Papa así lo decide. Eso es lo que forma parte de las normas de gobierno en la Iglesia. Bueno, pues ha decidido que estos 4 cardenales sigan en el puesto hasta que acabe su mandato. A uno, como el cardenal Farrell, le queda aproximadamente, si no estoy equivocado, 1 año, y a otros, como por ejemplo el cardenal Roche, que es el de culto divino, le quedan 2. Pero Roche, también Farrell, pero Roche ha pasado ya de los 75 años. Por lo tanto, el Papa podía haber aprovechado esta situación para decir: usted ya está en edad de jubilación, le acepto la jubilación y pongo a otro en su puesto. Pero no lo ha hecho. Roche pasa por ser uno de los más encendidos críticos de la celebración de la misa según el rito tradicional. El Papa ha querido mantenerle en su puesto, repito. Podía haberle aceptado la dimisión porque ya ha cumplido 75 años, le quedan 2 del quinquenio para el que fue nombrado, podía haber elegido cualquiera de estas 2 opciones, pero ha elegido la de mantenerle en ese puesto 2 años más. Esto también ha causado molestias en ese sector de la Iglesia que quiere que se levanten las restricciones a la misa, a la celebración de la misa tradicional. Hay que decir otra cosa también, y que creo que son cosas del mundo vaticano que si no se entienden, no se saben, pues pueden llevar a confusión. Cuando el Papa Francisco fue nombrado pontífice, se encontró, como era natural, con un equipo que procedía del Papa Benedicto. Entre ellos estaba el cardenal Miller, que en ese momento era prefecto de doctrina de la fe. El Papa Francisco mantuvo al cardenal Miller hasta que cumplió los 5 años. Eso sí, no le dejó ni un día más. El día que cumplió los 5 años, le llamó y le dijo: desde hoy usted cesa como prefecto de doctrina de la fe, y nombró a un sustituto. Es sabido las discrepancias que había entre Miller, un hombre de Benedicto XVI, y Francisco, pero Francisco le mantuvo en su puesto hasta que cumplió el quinquenio. El Papa León no ha hecho otra cosa más que seguir con esta tradición. Ahora bien, también es tradición lo de que podía haberle aceptado la renuncia porque tenía ya 75 años cumplidos. Ha decidido mantenerle. Esto ha sido una señal que, al menos en el mundo tradicionalista, ha sido interpretada como un apoyo a la línea dura del cardenal prefecto de culto divino.
Pero hay más. Si el Papa ha decidido que acaben su periodo de gobierno estos 4 cardenales, ¿por qué no ha dicho nada de los demás? Porque podía haber dicho perfectamente: todos los prefectos de distintos dicasterios van a acabar su mandato. Ya está. El que le quedan 3 meses o el que le quedan 4 años, todos van a acabar su mandato. Ha señalado solo a 4. Es posible que en los próximos días señale a más y diga: no solamente estos 4, también este y este y este van a acabar su quinquenio. ¿Es posible? Bueno, pero muchos se preguntan por qué no lo ha hecho de una vez. ¿Quién no ha estado en este grupo de 4? ¿Sobre quién se han fijado todos? Pues sobre el cardenal Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe. ¿Le mantendrá en su puesto? Puede hacerlo. Repito, es posible que en los próximos días salga otra nueva lista de prefectos que van a continuar su mandato hasta que acabe el quinquenio. Bueno, y entre ellos que esté el cardenal Fernández. Pero en este momento los rumores son amplios, muchos en el Vaticano, porque ya desde hace tiempo se especula con que el cardenal Fernández será enviado a Buenos Aires como arzobispo de la gran ciudad capital de Argentina. Bien, es una especulación, es un rumor, y los rumores son el pan de cada día en el Vaticano, pero con este hecho ese rumor se ha acrecentado. Quiero terminar con unas declaraciones del cardenal Sará, que ha sido, fue prefecto del Dicasterio de Liturgia y que es uno de los mayores defensores de la tradición y de la doctrina, fiel a fidelidad a la doctrina en la Iglesia. En una entrevista, el cardenal Sará ha dicho que hay que darle tiempo al Papa, que hay que darle tiempo, que no se le puede estar agobiando. Hay que tener paciencia, hay que darle tiempo. Pero ha dicho también, es importante, que el Papa es el padre de todos, que es el padre de los liberales y es el padre de los conservadores. Creo que esta frase, procedente del cardenal Sará, es muy importante y que tenemos todos que escucharla y aplicarla. Hay que darle tiempo. Y que habrá cosas que a uno no le gusten y otras que no le gusten al otro. Y que creo que el ser el padre de todos en una iglesia tan dividida como la nuestra no es una tarea fácil. Mantener la unidad en una iglesia como la actual no es en absoluto una tarea sencilla. Como dice el cardenal Sará, hay que darle tiempo. Y sobre todo, hay que rezar por él para que pueda conseguir esta tarea esencial, urgentísima, de la unidad en la Iglesia. Una unidad que no sacrifique, eso sí, la verdad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.